Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo? El 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. ¿Quiénes? Francia y el Reino Unido le declararon la guerra a Alemania. ¿Cómo? Tras un ultimátum francés y británico enviado el 3 de septiembre de 1939. ¿Por qué? Porque la invasión de Alemania a Polonia fue el detonante de los conflictos y esto causó la guerra. Etapas. Primera, la Guerra Relámpago. Polonia fue repartida entre Alemania y la URSS. Las tropas soviéticas ocuparon muchos países. Segunda, la Guerra de Dimensión Mundial. Se firmó el Pacto Germano-Soviético. Hitler consideraba al régimen comunista soviético como el gran enemigo. En 1941 invadió la Unión Soviética. Tercera, la derrota del Eje. Luego de vencer a los alemanes en Stalingrado, en 1943 los aliados desembarcaron en Sicilia y unos meses después Italia firmó el armisticio. El régimen nazi se descompuso y Berlín fue bombardeada. Territorio o dónde ocurrió. La URSS recuperó los territorios perdidos en 1944 y amplió su dominio. Bulgaria cedió Macedonia y también Yugoslavia. Italia renunció a todas sus colonias y devolvió Dodecaneso a Grecia. Austria y Checoslovaquia recuperaron su independencia. Alemania fue devuelta a los límites de 1918, perdiendo todos los territorios del este repartidos entre Polonia y Rusia. Japón se volvió forzado a devolver los territorios ocupados a China. Estados Unidos ocupó varias islas del Pacífico. Corea quedó dividida en dos partes en torno al paralelo 38. China recibió Taiwán, cedida en 1895 a Japón bajo una presión. Principales acciones. Alemania invade Polonia y también Francia en junio de 1940. Luego la batalla de Inglaterra. Hitler quiere invadir Inglaterra, pero no logra su objetivo. Alemania invade la Unión Soviética. Japón atacó a la flota del Pacífico estadounidense. Estados Unidos le declaró la guerra. Alemania derrotada de la Unión Soviética. Stalin detiene a las tropas alemanas. La derrota alemana en África. En 1942, la Guerra del Desierto finalizó. Países aliados y la Unión Soviética deciden liderar a Francia de Alemania. Victoria de los aliados. Italia en mayo de 1945, el Ejército Rojo llega a Berlín. Rendición de Japón en agosto de 1945. Tras el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La batalla más importante, invasión de Polonia. Invadir Polonia en 1939 por parte de los alemanes desde el oeste y por los soviéticos del este fue una agresión que motivó que Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania. Las tropas polacas no tuvieron opción alguna contra estas potencias. Aspectos importantes de esta guerra. La propaganda. Los carteles y películas y emisiones radiales se utilizaron para incentivar a la población, pero principalmente a las mujeres. Industria armamentista o bélica. Alemania logró una gran producción bélica, que acabó con la declaración de guerra de Estados Unidos y Rusia, los cuales tenían una mayor capacidad de fabricación de armamento. Las mujeres. Durante la guerra, las mujeres ingresaron masivamente al mundo del trabajo, ocupando campos laborales considerados solamente masculinos. Colonias europeas. La importancia de las colonias europeas es la pérdida y la independización de estas. Líderes mundiales. Adolfo Hitler, Winston Churchill, Joseph Stalin, Benito Mussolini, Franklin Roosevelt, Hideki Tojo, Henry Petain, Andrew Law Montgomery y Harry S. Truman. Objetivo y efecto de la bomba atómica. Objetivo. Su principal objetivo era la ciudad de Korura y la rendición de Japón.
¿Quién la lanzó? El bombardero B-29 Enola Gay. Razones, porque Hiroshima era una base militar y también un poderoso centro industrial. ¿Qué ocurrió en Nagasaki y Hiroshima? Ataques nucleares ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos. Los ataques se efectuaron el 6 y 9 de agosto, lo que llevó a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al día de hoy aún hay rastros de radiación, aunque muy pequeños. Consecuencias de esta guerra. Europa. En lo político, perdió su poder global y nació una bipolaridad de poder entre las potencias, la URSS y Estados Unidos. En lo económico, desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales. En lo social, fallecieron 50 millones de personas europeas, incluyendo los traumas y sufrimientos de algunos sobrevivientes de la guerra. En lo cultural, aumenta el analfabetismo y en el arte surgen etapas como el expresionismo. Estados Unidos. En lo político, se contuvo el comunismo del país y se les bloqueó las fronteras que compartían con el Reino Unido. Este bloqueo fue hecho por la URSS. En lo económico, se formaría el Plan Marshall, el cual contribuyó a aliviar la economía. En lo social, muchas muertes y un orgullo estadounidense por la victoria. En lo cultural, Estados Unidos comenzó a desarrollarse en industrias de entretención y empezó a monopolizarse la moda y la cultura mundial. Japón. En lo político, sistema dominante del Partido Liberal Demócrata en Japón. En lo económico, el sistema de empleo vitalicio se puso en práctica después de esta guerra. En lo social, muchos japoneses modernos se suicidaron y se desorientaron. En lo cultural, la cultura japonesa de la postguerra es principalmente la cultura pop japonesa. Chile. En lo político, Pedro Aguirre Cerda, debido a la entrada de Estados Unidos, suspendió la unión con Estados Unidos. En lo económico, Chile, como exportador de materias primas, pierde el mercado con Estados Unidos. En lo social, ayuda que proporcionaba a los colonos alemanes y los aliados, un gran sentimiento de empatía. Cultural, compartió algunas formas de entretención como el cine y la música, por ejemplo. Muchas gracias por su atención.